veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pasión, mi Dios. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos. Amén, amado Dios, bendito Padre Celestial, gracias por este día. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que somos llamados. Somos escogidos por Dios, así dice su palabra. Sabemos que hay que seguir adelante y si ha ocurrido ciertos eventos el día de hoy, usted tiene el control sobre todas las cosas. Sabemos que usted los hace por alguna razón. Tenemos que creer un poquito más en usted, un poquito más en su palabra. Dios mío, sea usted abriendo nuestras mentes, nuestro corazón para poder alimentarnos en esta preciosa tarde. De pronto no hay para los alimentos físicos, pero tenemos lo mejor, que son los alimentos espirituales. Alimentarnos de ese maná que viene de los cielos para poder hablar a nuestras vidas, Señor mi Dios. Gracias por ese alimento, Dios mío, el espiritual que necesita nuestra alma y nuestros huesos y todo nuestro ser. Sea usted pasando un carbón del fuego encendido en mis labios para que no sea palabra de hombre, sino palabra suya, Dios mío, hablando a la vida de mis hermanos y a mi propia vida también. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso. Amén. A Dios que vive y viene presente. Amén. Dios está vivo. Amén. Y si Él vive, nosotros también tenemos hábitos de vida, ¿verdad? Tenemos que estar gozosos. El tema de hoy es sanando heridas, así se llama el tema de hoy. Amén. Ok, aquí ven un corazón, ¿verdad? Hermano Carlitos, se ve un corazón, hermanos acá, ¿sí? Un corazón, amén. Nuestro corazón, Dios lo creó con arterias y venas, ¿verdad? Para que pueda circular la sangre. Vemos que el corazón es frágil, ¿verdad? El corazón también es engañoso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 25. Génesis, capítulo 29, versículo 25. Amén. 29, versículo 25. 29 o 9. 29, versículo 25. Sí. Capítulo 29, versículo 25. Sanando heridas. Sanando heridas. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿verdad? ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Amén. Vemos la palabra de Dios que aquí nos dice, ¿verdad? La Santa Escritura, que Jacob quería tener como esposa ¿a quién? A Raquel, ¿verdad? Pero no fue como él pensó que iba a hacer las cosas, ¿verdad? Él pidió a Raquel, pero según la tradición judaica, dice la palabra de Dios, ¿sí? Según la tradición judaica, nos dice la palabra de Dios
que Labán, que era el suegro de Jacob, ¿verdad? Iba a ser el suegro de él. Labán le dijo, si quieres mi hija como esposa tienes que trabajar 7 años. Pero la situación o el escenario no se vio de esa manera, ¿verdad? Dice que según la tradición judaica, la hija mayor tenía que casarse primero. Entonces, en este caso, la hija mayor era Lea, ¿verdad? Lea era la hija mayor y la hija menor era Raquel. Entonces, Labán le da la esposa a Lea y en la noche había una fiesta, ¿verdad? Y en la noche se la da por esposa a Lea, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que consumaron el hecho, ¿sí? Y cuando él se dio cuenta por el siguiente día que no era Raquel, le dice, Jacob le dice a Labán, ¿verdad? Al suegro, le dice, ¿pero qué es esto? Me has engañado. Si yo te dije que yo quería como esposa a Raquel y no a Lea. Dice, bueno, tienes que cumplir una semana más por lo que has tenido que trabajar, ¿verdad? Pero en realidad tienes que trabajar 7 años más. 7 años más por Raquel si tú la quieres como esposa. Entonces en total tuvo que trabajar 14 años para recibirla como esposa a Raquel, ¿verdad? Pero ¿por qué él fue engañado? Vamos a ver con las escrituras por qué él fue engañado, amén. Porque él engañó, amén. Él engañó a la esposa. No, él engañó a su hermano, ya vamos a ver. En Génesis, capítulo 27, Génesis capítulo 27, el versículo 34 y 35. Amén. Para que nos lea nuestro hermano Eduardito, amén. 27. 24 y 35. Génesis 27, 34 y 35. Al oír Esaú las palabras de su padre, dio un grito atroz, lleno de amargura, y pidió a su padre: «Bendíceme a mí también, padre mío». Le contestó: «Ha venido tu hermano con trampas y se ha llevado tu bendición». Comentó Esaú: «Con razón se llama Jacob, ya me ha hecho trampa 2 veces. Se llevó mis derechos de primogénito y ahora se ha llevado mi bendición». ¿Sí? Amén. Ayuda en otra versión. Sí, porque no es lo mismo. Amén. Sí, está bonita esa versión. Sí, y más claro. Sí. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Que Raquel, ¿verdad? Perdón, Rebeca, que fue mamá de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Desde ya había un favoritismo entre los hijos, ¿verdad? Que fue Jacob. Aparentemente se ve que hay un favoritismo, pero ya vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que ya eso era una promesa que Dios le había dicho, ¿verdad? Hacia Rebeca, que en su vientre se estaban disputando 2 naciones. Entonces que el menor, ¿verdad? El mayor iba a servir al menor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios? En Génesis 27, 34, 35. Nos dice que Jacob lo engañó a su hermano Esaú, ¿verdad? Dice, 2 veces me has engañado. ¿Por qué dice 2 veces me has engañado? Primero porque Esaú vendió la primogenitura, ¿verdad? A Jacob, ¿verdad? Sí. Y segundo, porque la bendición que le tocaba a Esaú, ahora ya la tendría Jacob, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios dice que Jacob, el nombre de Jacob se llamaba el usurpador. El pillo. Sí, el pillo, ¿verdad?
Era el usurpador. Pero como Dios fue tan maravilloso, Dios es tan maravilloso y le cambia el nombre a Jacob y le cambia el nombre por Israel, ¿verdad? Pero al principio tenía un nombre terrible, pues no, el usurpador, ¿verdad? Porque le había robado la primogenitura a Esaú. Ahora, el papá de Jacob, ¿verdad? Que es Isaac, ¿verdad? Él no veía, porque ya tenía sus años más avanzados, dice la palabra de Dios. Entonces le mandó a Esaú, ¿verdad? Que vaya a traer unos alimentos para que él se pueda comer, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios de que, ¿cómo era Esaú? La apariencia de Esaú. Era velludo, ¿verdad? En cambio Jacob, ¿cómo era? Era lampiño, ¿verdad? No tenía vellitos. Entonces la mamá, ¿verdad? Rebeca le dijo a Jacob que vaya a traer cabritos del campo para que se pueda poner piel como parecida a la de Esaú, ¿verdad? Entonces vemos, amados hermanos, cómo la palabra de Dios se cumple. Si Jacob se dio cuenta que la quería a Raquel, ¿verdad? Jacob fue engañado por Labán, pero en ese momento Dios le estaba haciendo ver que, ¿por qué le ocurrió eso a él? Porque él ya había engañado anteriormente. Entonces, todo lo que sembramos aquí en la tierra vamos a tener que recoger, ¿verdad? Todo lo que sembramos cosechamos. Así ¿Verdad? Entonces, si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Es como una plantita, ¿verdad? Un jardinero, o si nos gusta la agricultura, sembramos naranja, no vamos a recoger limón. Tiene que ser del mismo fruto, ¿verdad? Entonces, él como era usurpador, como dice nuestro hermano Eduardito, él era pillo, ¿verdad? Sí. Él era un pillo, un usurpador. Entonces, si él fue usurpador, lo mismo le iba a acontecer, ¿sí? Lo mismo le iban a hacer a él, ¿verdad? Entonces, lo más peligroso fue que él tuvo la bendición, ¿sí? Que realmente no era para él, sino para Esaú, ¿verdad? Pero Esaú aprendió también a perdonarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice Dios a través de su palabra, como el tema de esta tarde que se llama sanando heridas. Cuando una persona te engaña, ¿qué tiene que hacer? Perdonarlo. En este caso, Jacob lo engañó a Esaú, pero Esaú tenía que perdonarlo a Jacob. Amén. Labán lo engañó a Jacob, pero Jacob, ¿qué tenía que hacer? Perdonar a su suegro Labán porque lo engañó y tuvo que trabajar 14 años, ¿verdad? Entonces, si nosotros no engañamos a Dios, que sabemos que Dios no puede ser engañado, y si nosotros le desobedecemos, ¿verdad? Tenemos que trabajar para poder ganarnos aquella bendición, ¿verdad? Vamos a leer en Génesis versículo 21 y 23, nuestro hermano Agustín, ¿Qué capítulo? de Génesis 25. Sí, Génesis 25, del versículo 21 hasta el 23. Génesis capítulo 25, del versículo 21 hasta el 23. ¿25, 21, 23? ¿No? Amén, sí. Gloria a Dios. Dice: y Del 21 hasta el 23. ya. Y oró Isaac. Sí. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y también concibió Rebeca, tu mujer. Y los hijos
Luchaba. Y los hijos luchaban dentro de ellos. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fueron a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Jacob viene de Israel. Amén. Quiere decir que Israel, ¿verdad? Ahí tenemos ahí la promesa, ¿verdad? Nuestro hermano Eduardito, por favor, que nos lea en la versión que tiene él ahí, por favor. En Génesis 25, versículo del 21 hasta el 23. Isaac rezó a Dios por su mujer, que era estéril. El Señor le escuchó y Rebeca, su mujer, quedó embarazada. Pero las criaturas se maltrataban en su vientre y ella dijo, ¿en estas condiciones vale la pena vivir? Y fue a consultar al Señor. El Señor le respondió, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separan en tus entrañas, un pueblo vencerá al otro, y el mayor servirá al menor. Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. El menor servirá, el mayor servirá al menor, ¿verdad? El mayor fue Esaú, ¿verdad? Esaú iba a servir a Jacob. Es decir que aquí ya está la promesa de Dios. Lo que iba a ocurrir de que Jacob lo iba a engañar a Esaú, eso ya estaba escrito, ¿sí? Ahora, según unos comentaristas bíblicos, dicen que ya cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Amén. Así sea que el ser humano se equivoque, ya está dentro de los propósitos de Dios, que sea según sea la voluntad de Dios, a pesar de que el hombre se haya equivocado, ¿no? En este caso, Jacob sabía dentro de él que él era un usurpador y sabía que él había quitado la bendición a su hermano Esaú. Vemos a una mamá, en este caso Rebeca, que ella tuvo favorito, fue Esaú, ¿verdad? Pero vemos que en Génesis, ¿verdad? Génesis 25, capítulo 25, versículo del 21 al 23, que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que Esaú, ¿verdad? Era el hijo mayor, pero que él ya estaba establecido dentro de la palabra de Dios que él iba a servir a Jacob, ¿verdad? Ahora, más adelante en la historia, ¿sí? Nos dice de que Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Y vemos cómo en Jacob, en Israel, ¿verdad? Tuvieron las 12 tribus de Judá. Es decir, que desde ahí de las 12 tribus de Judá iban a ser la descendencia de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Entonces todo tiene un propósito. Amén. Todo tiene un fin y un porqué. Nunca hay que preguntar por qué de esta prueba, o por qué alguien me engañó, o por qué alguien me hizo esto. Es para qué. ¿Para qué estoy pasando por esta prueba? ¿Para qué estoy pasando por un desierto? ¿Sí? ¿Para qué Labán lo engañó a Jacob? Es para que él meditara y dijera,
en sus adentros, ¿verdad? En su corazón. Así como yo la hice, también me la hicieron. ¿Verdad? Entonces uno se pone a reflexionar, ¿verdad? En su conciencia, en el Espíritu Santo que nos ha dado el discernimiento, en de decir, bueno, si yo la hice, tengo que pedir perdón, ¿sí? Y la persona que también me hizo, también tiene que pedirme perdón a mí, ¿sí? Entonces todo esto es un círculo, ¿verdad? Entonces Dios nos va a pedir cuenta por nuestras obras, por lo que hagamos en esta vida, ¿amén? Las obras si son buenas o son malas, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, amén, amados hermanos. Pero aparte de todo este engaño, ¿verdad? Y también vimos la promesa. Vamos a leer el libro de Salmos 147, versículo 3. Salmos 147, versículo 3. Nuestra hermana Dolores, por favor. Salmos 147, versículo 3. Versículo 3. 147, Versículo 3. el 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Amén. Él sana, Jesucristo sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es decir, que es necesario cuando nosotros tenemos que pasar por pruebas, ¿verdad? Y alguien nos lastima o nos herida. No solamente puede ser por el aspecto físico, ¿verdad, hermano Carlitos? Como decía la alabanza. La verdad, sí. No solamente que alguien nos lastime físicamente, sino que las palabras duelen más que el golpe físico, ¿verdad? Pero Dios está escuchando y Dios está observando que como seres humanos cometemos errores, ¿sí? A veces no sabemos medir nuestras palabras, a veces hablamos por hablar, pero ya cuando uno viene en los caminos de Cristo, Dios nos enseña que primero tenemos que pensar lo que hablamos y después expresarnos, ¿sí? Después hablarnos. Claro que esto cuesta, como una vez mi tío Ardito me dijo, esto cuesta porque a veces por la experiencia, a veces porque, como dijo el hermano también Agustín, a veces somos inmaduros espiritualmente y la iglesia está pasando lastimosamente por eso, ¿verdad? Que a veces en la iglesia hay inmadurez espiritual. No se les puede llamar la atención porque se resienten, ¿verdad? Asimismo, si Dios nos llama la atención, a veces nos resentimos. No nos resentimos contra el líder, sino contra Dios. Hoy ya no voy a la iglesia porque de pronto el hermano o el pastor o alguien que está predicando ahí, de pronto me dijo algo que me resintió y no voy. Pero no se da cuenta que realmente nos lastimamos nosotros mismos el no ir, ¿sí? Y luego lastimamos a la persona que nos ama, ¿sí? En este caso Dios, porque Dios nos quiere ver dentro de sus atrios. Él nos quiere ver dentro del cuerpo de la iglesia. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que Él nos corrija si de pronto estamos desordenados o queremos hacer lo que nosotros deseamos? Entonces, por eso dice ahí en ese versículo, Salmo 147, que Él sana a los quebrantados de corazón. Es decir, Dios sana a la persona que le pide ayuda, pero su relación personal es con el humilde, con la persona que se jacta o la persona que es orgullosa y dice, yo sí puedo, yo en mis fuerzas lo puedo alcanzar todo. A Dios no le agrada esa persona, no le agrada el orgullo, porque sabemos que el orgullo viene de Satanás, ¿verdad? Satanás fue sacado de la presencia de Dios y convenció a la cuarta parte de los ángeles, cuarta parte de los ángeles, porque le entró el orgullo a él, ¿verdad? Y sabemos que el orgullo no se lleva con las cosas santas y puras que son de Dios, ¿verdad? Él quería mandarlo a Dios, ser superior. Exacto. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén, así es, hermano.
Dios es tan santo y tan puro que nosotros no lo podemos ver. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Moisés le alcanzó a ver es la espalda, pero no el rostro. Como dicen en la epístola de Juan, nadie ha visto a Dios jamás. Amén. Nadie lo ha visto, Lo ¿verdad? sentimos, sí, el Espíritu Santo. Amén. Lo sentimos por la presencia del Espíritu Santo, pero si nosotros en este momento lo podamos ver a Dios, nosotros nos podemos caer como muertos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es tanta santidad que Él tiene que posee, ¿verdad? Es tanta, ¿verdad? Es tan la santidad. Sí. Amén. Entonces, como uno es impuro, ¿verdad? Todavía tiene esa naturaleza pecaminosa. En la carne. Claro, estamos en la carne, a pesar de que fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Pero igual, estamos en esta carne, ¿sí? Que como Él es santo y Él es espíritu, no se puede contaminar, entonces Él no se puede dejar ver por nosotros, pero lo podemos sentir, ¿sí? Respiramos, a ver, respiremos, exhalemos, respiremos, exhalemos, ¿sí? Nosotros tenemos Ahí que lo servir a sentimos, Dios. ahí lo sentimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros A tenemos que Dios. servir a Dios. Amén. Y no lo vemos, pero también nosotros lo podemos ver en las personas necesitadas. Amén. Porque Así nos es. manda a servir desinteresadamente a los más humildes, a los que están en desgracia, a los que están desamparados. Ahí lo vemos a Dios, Amén. A los físicamente. niños. Amén. Pero si tenemos, nos despojamos de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, y ayudamos a los demás. Estamos en esos humildes, en esos pobres, en los que pasan hambre, les podemos prestar ayuda, servir de esa manera, entonces ahí estamos viendo también al Señor. Es como los ángeles, que son espíritus. Ellos mandan. Amén, así Son es. espíritus, se meten en la persona y Dios manda también sus ángeles, amén. sí, nos da Y uno pide también ángeles. la palabra es ser manso y humilde de corazón. Sí, por eso mismo, ¿no? Sí. Es por el engaño, claro. El engaño, sí. Nuestro hermano Carlito está diciendo también que el engaño viene de Satanás, pues, ¿no? Y sabemos que él es el padre de la mentira, Satanás, pues, ¿no? Que se ha venido a engañar, a matar, robar y destruir. Pero sabemos que Dios no permite el engaño y Dios no le agrada el engaño. Pero en este caso, ¿sí? Dios lo permitió porque Él ya sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Dios ya sabe cómo se iba a desenvolver cada una de las situaciones. Entonces era necesario que pase esto, ¿verdad? Amén. Vamos a leer, amados hermanos, Salmos 73, versículo 26. Nuestro hermano Carlitos. Salmos 73, versículo 26. Versículo 23. 26. 26. 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Salmos 73, 26. Amén, hermano Carlitos. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Qué hermosa es su palabra, amén. En su versión, hermano Eduardito, ¿qué dice? Aunque se consumen mi carne y mi corazón, Dios es siempre el apoyo de mi corazón y de mi herencia. Mire, mi porción lo relaciono como mi herencia, ¿verdad? Nuestra herencia. Entonces, puede ser que hoy día hayamos tenido, o ayer tuvimos no un día tan bueno, pero como Dios Jehová es nuestra herencia, este día es bueno. Amén. En otras palabras, el ser humano hace que el día sea bueno o sea malo dependiendo de nuestra actitud. Porque Dios todos los días los hace bueno y maravilloso. Pero depende de la actitud del hombre. ¿Sí? Y eso, ustedes se han escuchado, amados hermanos, que dicen, no, es que te levantaste con el pie izquierdo, te orinó un perrito, pasaste debajo de una escalera un gato negro y tuviste mala suerte. No. Esas son creyentes. Ya pueden estar pensamientos humanos. Eso es pensamiento humano, ¿verdad? Sí, Gordito. Esos son pensamientos humanos, ¿verdad?
Pero sabemos que para los que amamos a Dios todas las cosas son posibles, ¿verdad? Todas son hechas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, de nuestra actitud depende la obra, cómo la hagamos. Si tenemos esa actitud con desgano, desinteresado, entonces nuestra obra no va a ser buena delante de Dios, ¿sí? Sino que va a ser una obra mala, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Job, amados hermanos, Job 19:27. El libro de Job, capítulo 19, versículo 27. Nuestro hermano José. Job 19:27. Job capítulo 19, versículo 27. Sí, anoten la cita porque... Un papelito. Hermano Félix, páseme por favor una hojita. Ah, ya. Sí, Job capítulo 19, versículo 27. Job 19, versículo 27. Y al cual veré por mí mismo, a mi ojo, y verá y no a otros, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Ahí que nos dice Job, que aunque su corazón desfallecía porque se le habían muerto sus 10 hijos, ¿verdad? Aunque Dios le había quitado sus hijos, su trabajo, le había quitado sus ovejas, ¿sí? Le había quitado muchas cosas y su corazón desfallecía. A pesar de todo eso, Dios le estaba probando ¿para qué? Dios le estaba probando para que pueda recibir la nueva bendición que ya estaba listo, estaba en camino, ¿verdad? Pero él quería ver la actitud, si Job renegaba, si Job... La mujer de Job le decía, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Pero sabemos que Job hasta lo último guardó su integridad. Él guardó su rectitud y obediencia a Dios. Inclusive vemos en el pasaje como Job dijo, ¿verdad? Si Dios dio, Dios también quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué quiere decir eso? Que en los buenos y malos momentos hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso a Dios, amén. Gracias a Dios en todo. Amén, así es. Vamos a ver 2 versículos bíblicos y aquí ya terminamos. Amén, amados hermanos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. ¿Qué capítulo? 36. Ezequiel 36, versículo 26. 36. Sí, 36. Nuestro hermano Eduardito para que lea. Versículo 26. Sí, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Estamos en el show del paseo. No se olviden, amados hermanos, que esta semana que viene, Dios mediante, ya estamos cerrando mayo, ¿verdad? Ya empezamos junio. Sí, ya el sábado 3 de junio, Dios mediante, van a ver conmigo la enseñanza acerca del pecado. ¿Sí? Es una enseñanza también bien bonita. Vamos a hacerla didáctica, vamos a hacerla con dinámicas también. ¿Sí? Entonces, no se pierdan las clases. Amén. Ya, listo. Sí. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén, gloria a Dios. Ese es el versículo clave, ¿verdad? Os daré un corazón nuevo. Es decir que Jacob pasó por un engaño, pero porque él engañó, ¿verdad? Vemos David mandó a matar a la mujer de Urías, ¿verdad? El Eteo, ¿verdad? Sí, a Bexabé. A Urías el Eteo. Pero vemos
que a pesar de toda esa situación vemos cómo el corazón de ellos no se inclinaron para lo malo, sino para lo bueno. Entonces, vemos cómo Dios hizo todo nuevo. Dios le dio un corazón nuevo, y cuando Dios da algo nuevo, lo da, todo es nuevo, ¿sí? Lo da renovado. Bien. Quita eso de piedra y pone un corazón de carne. Pero si ya tenemos, si Dios ya nos da un corazón nuevo, hay que ser obediente a todo lo que Él nos mande, ¿verdad? Y no hay que defraudarnos nuestra alma, dice la palabra de Dios, que cuando uno peca defrauda nuestra propia alma. Amén. Y tenemos por último el versículo en Marcos, nuestro hermano Carlitos, Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Amén. Y cuando esté orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Carlitos. Entonces, el tema de esta noche ha sido sanando heridas, ¿verdad? Pero si alguien tiene una herida en su corazón, ¿cuál es la cura, el remedio para que ese corazón se cure? Perdonando. Amén. Esa es la medicina, perdonando. Pero hay una condición ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la condición que leyó nuestro hermano Carlitos en Marcos 11, versículos 25 y 26? Amén, para sanar nuestro interior. Que si uno no perdona, Dios tampoco nos puede perdonar, ¿verdad? Entonces, esa es la condición de cómo Dios nos sana un corazón que está roto o un corazón que está herido, ¿verdad? El perdón nos libera de toda esa culpa o de toda esa aflicción que nosotros podemos tener, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que dice el Padre nuestro, pues. Amén, así es. Perdona nuestras ofensas y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros perdonamos, Dios no nos perdona. Eso Amén. lo repetimos todos los días y a veces no, sí, no eso es lo que dice en Mateo 6, 14 y 15. Amén. Habla de lo mismo, de lo que mismo, hay que perdonar. Sí. Porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. ¿En cuál es, hermano? En Mateo. Mateo 6, 14, 15. Que dice, el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso dice el Mateo Padre 6, nuestro. 14. 14, 15. Mateo 6, 14, 15. Eso dice el Padre nuestro. Amén. Igualito. Entonces, si nuestro corazón, así como ven en la ilustración, amén, si nuestro corazón quiere ver que palpite o que no tenga ninguna herida, tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Si no, caso contrario, si uno no perdona, dice que una de las consecuencias es que te duele el pecho, te falta el aire, ya no puedes respirar. Porque no ha perdonado. En otras palabras, amados hermanos, el cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo físico se enferma, ¿verdad? Porque uno no aprende a perdonar, o hay cosas en el ser humano que Dios tiene que quitar para que el cuerpo esté sano. Exacto. Es decir, que el cuerpo físico con el cuerpo espiritual van conectados, van uno cogido de la mano, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos para darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias, Dios mío, por esta tarde. Gracias por el alimento espiritual que usted nos ha dado, que debemos sanar nuestras heridas con su ayuda, y que para eso es el perdón de nuestros pecados y también aprender a perdonar unos a otros, porque caso contrario usted no nos perdonaría. Gracias, Señor mi Dios, por su palabra, por su rema. Gracias porque usted nos ama, enseñándonos, corrigiéndonos y exhortándonos cómo debemos de conducirnos para poder heredar la tierra prometida, para poder estar con usted algún día ya en el reino de los cielos.
Señor mi Dios, sea usted trayéndonos con esas ricas bendiciones la próxima semana para poder aprender sobre los temas, Dios mío, que tenemos que aprender cada día más. Gracias, Señor mi Dios. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.